grabar la explicación, así yo después esta clase se la subo a YouTube, les paso el link y tienen poder volver a La ver, manera de usarla. claro, tranquilamente. Entonces, porque siempre puede ser que se olviden de algo, entonces acceden directamente al link y van a ver eh, la explicación de la clase, ¿sí? Entonces, ustedes entran Dale, profe. en el programa y ahí básicamente están exterior e interior. Nosotros nos vamos a quedar con interior. Lo de exterior tiene muchos otros parámetros que en sí se complican. A nosotros, como no vamos a ser decorador de interiores ni nada por el estilo, ni no vamos a ser arquitectos, nosotros vamos a ser simplemente interiores, ¿sí? Entonces, hay distintas opciones para elegir de interiores. El que sí funciona es el de que es interior solito. Bien, hacemos clic en interior solito y, por ejemplo, yo le puse acá taller metal mecánico, por decir un ejemplo. Bien, este sería el proyecto donde van a englobar todos los ambientes. Aceptar, bien. Y, por ejemplo, vamos a hacer oficina. Bien. Tipo de espacio. El espacio puede ser rectangular o de diversas formas. Por ejemplo, el programa me ofrece que sea en forma de L, semicircular, tejado y polígono. Entonces vamos a elegir el rectángulo, que es el más sencillo. Y las cotas me dice básicamente de qué dimensión estamos hablando. Por ejemplo, vamos a hacer dimensión 1, tiene 6 metros de frente y en 2 tiene 3 metros de profundidad. ¿Sí? Y la altura, que básicamente, ¿se acuerdan que yo les rompía las guindas, por decir una manera? Ustedes tenían que me indicar la altura del techo de donde ustedes iban a trabajar. Entonces, la altura 2,8, ¿sí? Y después tenemos el área de evaluación. El área de evaluación básicamente es decir, donde yo voy o donde a mí me interesa medir el nivel de iluminación. Generalmente se toma lo que sería la altura de un plano de trabajo que puede ser el de una mesa. Una mesa tiene alrededor de entre 0,8 y 0,75 metros de altura. Vamos a ponerle 0,8, ¿sí? Es decir, donde nosotros vamos a trabajar. Si es una mesada, porque estamos hablando de una cocina que puede tener más altura, se la ponemos. Si estamos hablando de, no sé, un nivel, una sección donde tengo, no sé, soldadura y el plano de trabajo es más elevado, le ponemos más nivel. O lo podemos bajar inclusive, ¿sí? Dependiendo de la tarea que vayamos a hacer, nosotros vamos a jugar con esa altura. Y después me dice, bueno, distancia de la pared. ¿A qué distancia de la pared no nos va a importar medir? ¿Por qué? Por ejemplo, en los rincones, a nosotros no nos interesa que haya buena iluminación, ¿sí? ¿Hasta qué distancia del rincón puede ser? Básicamente, yo siempre le tomo distancia de una baldosa. La distancia de una baldosa básicamente tiene entre 20 centímetros. A mí a 20 centímetros de la pared no me interesa medir, ¿sí? No me interesa que haya una buena iluminación, por ejemplo, pegada a la pared. Bien, entonces el área de evaluación sería eso, y después tenemos el material. Acá el material, ustedes si quieren pueden jugar con ello, ¿sí? Esto es más bien opcional, si les gusta el programa pueden hacerlo. Básicamente acá nos dicen, bueno, el suelo, ¿de qué color? ¿De qué está hecho? ¿O de qué color, de qué color está pintado? Por ejemplo, por decir una manera. No es lo mismo si no sé, las paredes o el techo es de color negro o de color blanco, porque pasa la iluminación o la luz refleja y en uno absorbe. Entonces, eso también va a tener una influencia. Bien, entonces acá nos dice, bueno, el suelo de qué color tiene, el techo de qué color tiene y las paredes de qué color tiene. Eso viene ya por default, por decir una manera, viene de fábrica y si lo podemos jugar o no. Si ustedes quieren jugar, lo pueden tocar o no. Pero sí o sí lo que nosotros tenemos es el tipo de espacio, sus dimensiones y el área de evaluación. Una vez que estamos esto, aceptamos y si tenemos una vista de planta de lo que sería el área de evaluación. Si venimos acá abajito, tenemos distintos tipos de maneras de verla. Por ejemplo, estamos en la de planta, puede ser una vista 3D, que sería la que sigue a continuación, y esta sería básicamente nuestra área de evaluación. ¿Bien? ¿Se entiende?
si ustedes ven, esta área, que es más rojiza, que está como separada del suelo, es la área de evaluación que a nosotros nos interesa evaluar, por decir una manera, que sus niveles de iluminación sean acordes. Volvemos al plano, ¿sí? ¿Qué sucede? Ustedes se le pueden agregar objetos, ¿sí? Yo esto no se los pido, se los ofrezco simplemente. Ustedes pueden agregar objetos al área de evaluación. Por ejemplo, pueden, no sé, incorporar una puerta si quieren. ¿Bien? Pueden agregar una ventana, también pueden agregar una ventana si quieren. Y ustedes lo ven acá, en lo que sería en el 3D, cómo empiezan a aparecer las distintas cosas que se pueden agregar. Yo esto no se los pido, pero si ustedes quieren, se los muestro para que ustedes tengan idea. ¿Pueden agregar un escritorio? Sí, pueden agregar un escritorio y como lo ven que queda en 3D el escritorio de impuestito. Bien, pueden agregar infinidades de cosas, ¿sí? Eso es a criterio de ustedes, yo eso no se los pido. Lo que sí les voy a pedir, una vez que tengamos todas las dimensiones, vamos acá a lo que sería EasyLux, ¿sí? Que es un asistente para posicionar las luminarias. A ver, ¿cuál es la función del programa? Partamos por esa base porque es todo muy bonito, pero ¿cuál es la función del programa? Yo sé que, por ejemplo, en una oficina tengo que alcanzar un nivel de iluminación de 500 lux, ¿sí? Eso es lo que yo sé, ¿bien? Ahora, el programa me va a decir, bueno, con una lámpara que vos elijas, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué lámpara vamos a elegir, que en realidad la lámpara se elige en función de los parámetros que hablamos al principio. En función de la lámpara que vos elijas, yo te hago el cálculo y te digo cuántas lámparas necesitas colocar en ese ambiente para alcanzar el nivel de iluminación exigido. ¿Se entiende? El programa solo, por decir una manera, me hace la simulación y me dice, bueno, con esta lámpara vos necesitas colocar 4 lámparas, 3 lámparas, lo que sea. ¿Sí? El programa me dice cuánto, básicamente, de cuántas lámparas necesito colocar en ese ambiente. Entonces, para ello, vamos acá a que dice EasyLux. Hacemos clic ahí. Bien. Lo primero que me va a decir, bueno, ¿qué lámpara vas a usar? ¿Qué lámpara vas a poner? Bueno, vamos a decir, yo, no sé, voy a ponerle esta lámpara. ¿Qué me dice? La temperatura, me dice el CRI y los lúmenes, ¿sí? Y la potencia. Información que yo necesito a posterior para acá, para la luminaria seleccionada, ¿sí? Eso después lo vamos a ver, pero más o menos para que vayan teniendo una idea. Bueno, a mí me gustó esa porque, nada, yo creo que es bonita, pero la oficina va a quedar bonita. Vamos a ponerle esta. ¿Puedo elegir otra? Sí, puedo elegir la que yo quiera. Yo, a priori, sin saber si, bueno, yo voy a elegir esta. Bueno, elegimos esa, le mandamos nuevo y aceptamos. Bien, ahora estamos acá. En este, acá me dice básicamente la información de la luminaria, como estábamos hablando, y acá después me dice factor de mantenimiento. Básicamente este factor de mantenimiento puede oscilar entre 0,6 y 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Factor de mantenimiento, yo por ejemplo, en una oficina donde no tengo mucha contaminación, el factor de mantenimiento es elevado, 0,8. Pero si yo, por ejemplo, estamos hablando del sector de carpintería de Mario, él generalmente tiene mucha contaminación porque, por ejemplo, no sé, corta madera, lija madera, y existe cierta polución que cae sobre las lámparas. Entonces el factor de mantenimiento es mucho menor. ¿Cuánto? 0,6. Porque eso influye en la cantidad del nivel de iluminación que me da la lámpara. ¿Sí? No es lo mismo una oficina que un lugar, no sé, como la carpintería que les contaba. Y después tenemos el tipo de montaje. Por ejemplo, me dice, bueno, ¿a dónde lo vas a colocar? Estas como son tipo spots, si lo ven acá arriba, van como pegadas al techo. ¿Bien? Entonces eso básicamente no variamos en este caso de tipo de luminaria. ¿Sí? Van quedadas, van clavadas, por decir una manera, o fijas en el techo. Y el que a nosotros nos interesa es el de iluminancia, que básicamente es el parámetro que nosotros obtuvimos de la ley, ¿sí? Que es 500 lux. Entonces ponemos acá 500 lux. Si vemos, para una oficina de 3×6 tenemos 12 luminarias. Eso quiere decir, sentido, a ver,
hay de cierta manera un sentido común, ¿sí? El programa está todo muy bonito, me da todos los cálculos, pero yo tengo que tener un sentido común de lo que estoy usando, ¿sí? O de lo que me da. Para un espacio de 3 por 6, colocar dos luminarias no tiene sentido, ¿sí? Estoy colocando y hablamos de 21 watts. Entonces, básicamente tengo 200 watts, por decir de una manera, colocados en luminarias. No tiene sentido colocar tantas lámparas. Eso es a criterio de ustedes. O sea, ustedes tienen que tener el sentido para decir, no, para acá hay algo que está mal. No puedo haber tantas luminarias porque yo quiero llegar a los 500 lux. Pero me parece que esa luminaria tiene un flujo luminoso, que es este, el de 1600, muy bajo. Entonces, bueno, vamos a buscar una lámpara que tenga un flujo luminoso mayor. Entonces, vamos al catálogo y vamos a elegir, por ejemplo, esta lámpara, ¿sí? Que es colgante, tiene un flujo luminoso de 3800 lúmenes, es decir, casi el doble, por decir de una manera. Bueno, lo incorporamos. Nuevo. Aceptamos. Y acá vamos a la pestañita y elegimos la otra lámpara, la que elegimos recién. Y ahí estamos hablando de 4 lámparas en un espacio de 3 por 6. De cierta manera tiene cierto criterio, ¿sí? No tenemos una cantidad alocada de luminarias. ¿Bien? Y nos dice que con 4 luminarias vamos a alcanzar el 536. Entonces, perfecto. Entramos, el programa me está diciendo que con esa cantidad de lámparas vamos a llegar a los 500 y de cierta manera tiene un criterio bastante funcional, por decirlo de una manera. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, que el programa nos dice algo que es razonable, cerramos. Y acá nos tira básicamente la información. ¿Cuánto tiempo tenemos teniendo de Zoom? 10 minutos deben quedar. Bueno, vamos a emitir acá nuevamente. Bien, quedan 10 minutitos. Entonces, lo que vemos acá es básicamente el resultado. Que si nosotros venimos acá a lo que sería 3D, bueno, esto está apagado, pero deberíamos... no, acá. Ahí se estaría prendida en las lámparas, ¿sí? De nuestro ambiente, por decir de una manera. Entonces, si venimos acá al resultado, que se me colgó, no, la sinopsis. Acá nosotros podemos ver una escala de distintos valores, ¿sí? Los distintos niveles de iluminación que yo tengo, ¿sí? A lo que a nosotros nos interesa es esta área y la superficie de evaluación que sea de mayor a 500. ¿Es mayor a 500? Sí, llega a 536. Es decir, que nuestra área, en función de esas lámparas que elegimos, corresponde a básicamente lo que queremos. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió hasta ahí en el momento? Sí, sí. Sí, por mi parte sí. Sí. Bien, quedan 8 minutos. Bien. No quiero que se pierda la grabación. Voy a tener... bueno. Lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Básicamente, es, tienen que, en este cuadro, ¿sí? Tienen que ir seleccionando, ir completando con la, por decirlo de una manera, con la lámpara que utilizaron en cada ambiente, ¿sí? Es decir, vamos al programa. Esperen que voy a volver a compartir pantalla. Si se corta, volvemos, ¿sí? Acuérdense. Lo que ustedes tienen que hacer es, en este cuadro donde dice luminaria seleccionada, tienen que ir completando con la información de la lámpara que ustedes eligieron, ¿sí? Por ejemplo, en la oficina, nosotros elegimos esta lámpara. Podemos venir acá a productos, luminarias. ¿Dónde era? Uy, se me fue. Añadir, acá. Ustedes la lámpara que eligieron era esta, ¿sí? Entonces, hacen imprint Paint, capturan pantalla, se van al Paint, ¿sí? Se los muestro para que todos sepan. Pegan y cortan la lámpara que ustedes quieran, ¿sí? Se van al Word,
y pegan la lamparita donde ustedes quieran, ¿sí? Y a medida que van haciendo los cálculos, van completando la potencia, la temperatura, lo CRI y los lúmenes, ¿sí? Esto sería básicamente ir completando. Punto número 2.2, luminaria seleccionada. Ahora bien, en la simulación obtenida, ustedes para comprobar que hicieron realmente los cálculos, tienen que hacer captura de pantalla de este resultado, ¿sí? Otra vez, Imprint Paint, hacemos captura de pantalla de esto, pegamos, cortamos, y ustedes lo que tienen que poner en el Word, ¿sí? Vamos a sacar este. Básicamente es la captura de pantalla de la simulación que ustedes hicieron, ¿sí? Y a su vez tienen que incorporar lo que sería la superficie de evaluación, que es el resultado realmente que me interesa. Entonces también Imprint Paint, pegamos y cortamos lo que sería la superficie de evaluación en lo que sería el Word. ¿Bien? Así lo tienen que ir haciendo con cada uno de los ambientes que constituyen su espacio. ¿Bien? Por ejemplo, yo hice oficina, hice baño, ¿sí? Y una cosita más. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Y lo último que tienen Sí. que hacer es, en los anexos, ¿sí? En los anexos, tienen que primero colocar el plano del inmueble así en crudo. Ustedes ahí pueden agregar todos los detalles. Pueden agregar todo lo que sería las plantitas, el mobiliario, los autos, todo eso perfecto en un plano en crudo, ¿sí? Es decir, nada más. Es decir, todos los detalles puntuales del plano. Ahora bien, ya en un segundo plano, también en los anexos, tienen que ir colocando en cada uno de los ambientes, ¿sí? Las luminarias que van obteniendo. Por ejemplo, yo en recepción me dieron 5 luminarias y yo las volqué. Después hice la de sala de reuniones. Después fui al baño de mujeres, al baño de masculino y femenino. Y a medida que los voy colocando, las voy enumerando en orden ascendente, ¿sí? Es decir, si en recepción tengo 5, las coloco 1, 2, 3, 4, 5. En sala de reuniones continúo con 6. Y así voy sucesivamente, ¿sí? Como voy completando, básicamente en el plano, todas las luminarias que obtuve en el ejercicio anterior, ¿sí? En el ejercicio anterior las voy colocando en el plano, en el AutoCAD. ¿Se va entendiendo? Sí. Traten de trabajar en el AutoCAD, porque si no se les va a complicar un poquitito el asunto. Bien. Tengan cierto criterio en el sentido, por ejemplo, no puede ser que en un lugar, como recién nos apareció a nosotros, que en lugar de 3×6 teníamos 12 lámparas. ¿Sí? Es una cantidad demasiado grande. Tengan que tener ese criterio de, por ejemplo, yo acá, dice, profe, pero acá tiene un montón. Bueno, esto es una sala de pintura. La sala de pintura yo necesito un nivel de iluminación bastante grande, por decirlo de una manera. Pero, por ejemplo, en el baño yo no puedo tener, 8 lámparas. Lo que sucede ahí, cuando yo tengo 8 lámparas, es que el nivel de iluminación, es decir, este parámetro, el de lúmenes, es muy bajo. Entonces, cuando es muy bajo, yo necesito muchas lámparas para alcanzar este nivel de iluminación. Entonces, como es muy bajo, elijo otra lámpara que tenga un nivel de lúmenes más alto, y eso hace que no necesite tantas lámparas para alcanzar ese nivel de iluminación. ¿Se entendió? Igual ahora seguramente se va a cortar y nos volvemos a conectar, ¿sí? Así preguntar alguna duda.